Ahorita pues ya después de esto vamos a pasar a los cambios en la educación. Ahorita sigue pues con la presentación del doctor Ronald Camilo Gómez, profesor doctor y geriatra del Hospital Universitario San Ignacio. Y acá sigue con la charla Cambios en la educación médica por pandemia. Muchas gracias, doctor. Estas son pues las afiliaciones que tengo en el momento. Para iniciar quiero traerles esta editorial del diario El País, una columna de opinión. Creo que a todos nos pasó desde diferentes puntos de vista, pero nosotros fuimos de los principales involucrados. Y decía, cuando la guerra te toca, miles de familias en un medio mundo están siendo privadas de algo que los humanos necesitamos hacer desde que el mundo es mundo, decir adiós. Está viviendo esta persona la pandemia de manera virtual. Creo que a nosotros nos pasó los primeros 3 meses, de enero a marzo, siguiendo la evolución de los datos, todos desde el celular, todos desde el computador, viendo cómo evolucionaban y aparecían casos en nuevos países y partes de los continentes hasta que llegó a nuestro país. Pero esta persona en una semana le estalló todo el problema. Se dio cuenta de lo que era la pandemia porque le tocó el caso. El papá dio positivo, se contagió por una hospitalización que había tenido previamente y lamentablemente falleció. A muchos de nosotros, familiares, compañeros, amigos, nos estalló la pandemia en la casa y pues por eso quería traerles esto. Para hablar de educación, podemos hablarlo desde Aristóteles. Él nos definía la educación como dirigir los sentimientos del placer y del dolor hacia el orden ético. Eso es antes de Cristo, no antes del COVID. Pero quiero resaltarles en verdad esta tercera definición, y es la que dice que la educación es evolución racionalmente conducida. Necesita de alguien que nos guíe de las facultades específicas del hombre para su perfección, para la formación del carácter, preparándolo para la vida individual y social. Y esto es lo más importante, con el fin de conseguir la mayor felicidad posible. Y quiero resaltarlas porque este educador español, Rufino, desde 1861 estuvo pensando en lo que nosotros creemos como modelo pedagógico ignaciano. Recordemos que estamos en una institución regentada por la Compañía de Jesús y desde la pedagogía ignaciana queremos eso, acompañar a nuestros estudiantes, no solo en lo personal, no solo en brindar educación, sino en ser un complemento para ellos. Y me parece que es como la que más llega a fin. Dentro de los modelos de educación médica, nos hacemos la pregunta, ¿estos modelos han sido exitosos? Y hemos pasado por varios. La enseñanza basada en problemas, casos clínicos, evaluación de los pacientes, reducción de los grupos desde las clases magistrales que conocí los Torredones hace poco acá de la Javeriana, donde cabe gran cantidad de gente y teníamos probablemente las clases magistrales de anatomía, de fisiología, hasta tendencias conversadoras, charlas como seminarios alemanes, pero en la mayoría de los casos siendo poco innovadoras, teniendo una evolución de la educación o de la transmisión del conocimiento algo tórpida y creando un estacionamiento en algunos dados por los paradigmas médicos, y esta nos muestra lo que normalmente pensamos los médicos para la formación de los alumnos, y siempre priorizamos es el contenido del conocimiento, que sea algo como recitado, que sea siempre texto citado por alguien que sea de mayor importancia. Puede ser memorístico y eso es una de las características tradicionales y ortodoxas del modelo de la educación médica. Superficial, normalmente solo o le importa al profesor que diga lo que él quiere escuchar, su alumno, y eso es lo que él va a evaluar, y que las estrategias metodológicas pueden ser la clase magistral en la mayoría de los casos o exposiciones convencionales como lo hemos venido realizando a través de los años. Una relación maestro-alumno vertical que debe ser autoritaria,
él allá, yo acá, no podemos tener una mayor relación y que solo esté pensada en el modelo cognitivo, en lo que tiene que aprender, pero no preocuparme por otros problemas que está viviendo esta persona que está al lado mío y que nos está acompañando durante esta formación como médico, tanto de pregrado o posgrado. Y el concepto de la evaluación, que es algo que muchas veces lo hemos dicho y lo vemos en muchos artículos, es que nos importa es un valor numérico, una nota, lo que responde en el examen. Y volvemos a lo mismo, que ya sabemos que estas notas no son el reflejo del conocimiento, ni son lo que esto nos puede llevar a ayudar a los pacientes. ¿Qué ha pasado en Colombia? En Colombia, desde la ley 100 del 93, si nos damos cuenta, desde hace muchísimos años hemos pensado en la modernización de la formación del profesional de la salud. Ellos, durante la creación de la ley 100, proponen que se debe dar un soporte docente en los hospitales y que de ellos depende de la calidad de educación, o sea, de nosotros como médicos especialistas, de ustedes como residentes que ayudan a formar a los internos, a los estudiantes o a nosotros mismos. Y habla de que los gestores, como los dirigentes de los hospitales, deben pensar en la actualización y en la formación docente de los profesionales de la salud, que tengan y ayuden a proponer mejora de los currículos en las instituciones que llevan a sus estudiantes. Acá en el hospital universitario, pues tenemos una relación directa con la Universidad Javeriana y tenemos conocimiento, pero en otras facultades o cuando ustedes van a rotar a otras instituciones, muchas veces esos docentes no conocen qué es lo que quiere la facultad que usted aprenda o que el conocimiento que adquiera usted durante esa rotación. Y si unimos esas tres cosas, pues vamos a tener mejores atenciones en salud para nuestra población, que en conclusión es lo que todos queremos y es el fin común que queremos llegar. En el 2002 se creó el Plan Multidisciplinario para la Modernización de la Educación y capacitación y entrenamiento en la salud. En verdad es algo poco conocido. Se crearon varias redes donde pertenecen todas las áreas de la salud. Hay profesionales en medicina, instrumentación, enfermería, auxiliares, y la idea de ellos era profundizar y difundir como las experiencias docentes, crear experiencias innovadoras y compartir información. La verdad no tienen mucho conocimiento. Yo hasta hace poco aprendí de ellas, las conocí, no tienen gran difusión por nosotros y creo que pues ahí vamos colgados. Pero a través del tiempo y a través de los años siempre hemos pensado, y creo que todo lo hemos vivido antes de febrero o marzo del inicio de la pandemia, es del ver y aprender medicina a través de la tecnología. Yo creo que todos hablábamos de que yo no podía ver un paciente o hacer una consulta por WhatsApp, yo no podía hacer una videoconsulta. Antes, si yo no veía, no auscultaba al paciente, yo no podía formularlo, pero eso es tradicional, es ortodoxo y lo teníamos implantado en la cabeza. Estos éramos nosotros antes de la pandemia. Esto es una foto de mi primer año de residencia durante la rotación de cardiología. Creo que a todos se nos han pasado los años. Así eran nuestros congresos antes, como se pueden dar cuenta, hasta ahora estamos retornando otra vez a esto. Y el COVID-19 nos hizo cambiar todo súbitamente. ¿Por qué? Porque tuvo unas implicaciones en las instituciones de salud y nosotros como médicos y médicos formadores de otros médicos tenemos que entender, aumentó los costos por el cambio y la rotación de personal, infectados, aislamiento, renuncias, personas que no querían trabajar. Hablaban del riesgo de los estudiantes que fueran vectores o de que se contagiaran de la enfermedad. Y por eso todas las facultades disminuyen la exposición clínica hasta llevarla a cero en la mayoría de instituciones. Es claro que a menor contacto con los pacientes, pues menor oportunidad de aprender, y eso es el modelo tradicional y flexeriano que tenemos clásico dentro de la medicina. Por eso el COVID paralizó pues la formación médica presencial. Llegó el momento en que los estudiantes no veían pacientes
pero rápidamente nos hizo crear o buscar algunas herramientas, apareciendo la tecnología y creando eventos a distancia con el uso de esta para retomar las clases, las revisiones que ya estaban programadas, no eran cosas nuevas, sino lo único que hicimos cambiar es las plataformas, y usamos otros medios de comunicación ya disponibles, pero que de repente no conocíamos. Es por esto que yo quiero a que todos nos llevemos la pregunta y claro, esto los profesores no debemos ser expertos en tecnología, pero sí debemos saber de pedagogía y nosotros como médicos somos profesores y somos educadores tanto de los pacientes, de los familiares y de otros profesionales. Pero nosotros los médicos en muchos de los casos no sabemos de tecnología y tampoco sabemos de pedagogía, entonces esto se debe involucrar en nuestros planes de estudio, tanto la formación docente como la formación tecnológica, y esto lo hablan en Europa, que más del 40% de europeos carecen de competencias digitales para desempeñar nuevos empleos, y más del 90% de los empleos actualmente requieren una formación digital. Es por eso que necesitamos que nosotros como médicos, nuestros futuros médicos tengan formación y nos actualicemos en docencia, porque es algo que va cambiando, que ayudemos y propongamos a mejorar nuestros planes de estudio, empleemos nuevas metodologías pedagógicas y aplicación de estos avances, y formemos docentes para que estén en los hospitales universitarios. Y esto es claro, porque la capacidad técnica o la capacidad de yo saber manejar pacientes no garantiza que yo tenga una buena competencia pedagógica y pueda transmitir el conocimiento o la información. De acá sale esto, el Ministerio de Educación crea y adapta esta matriz para comprender las modalidades educativas y hablan de que la educación puede ir desde el ambiente físico hasta la parte digital y puede ir del medio sincrónico hasta lo asincrónico y saliendo y creando algo como lo que estamos haciendo hoy, que es la educación mediada por la tecnología. Tenemos un componente presencial que están ustedes, tenemos un componente virtual y se está difundiendo a todas las personas que quieran acceder. De esto deja claro que muchos programas que se llamaban virtuales venían siendo programas mediados por la tecnología porque eran en modo sincrónico, que requerían que la persona esté y que nos llevan alguna conocimiento y experiencia en la aplicación de esto. A nosotros que estamos innovando o estamos utilizando hasta ahora estas plataformas. Estos son algunos cambios que tuvieron que hacer en Latinoamérica todos los centros de enseñanza en medicina y lo primero es la implementación de la enseñanza virtual, la capacitación de los profesores porque no sabemos usar las plataformas tecnológicas, nos queda difícil a veces compartir la pantalla, no nos sale la presentación, usar la telemedicina. Para la parte de asistencia médica utilizaron voluntariados porque no todos los estudiantes querían ver pacientes por el riesgo y es entendible, y flexibilizar los exámenes, notas, evaluaciones y extender algunos semestres. Es por eso que les quiero contar esto de las competencias digitales, que son las que describen los conocimientos, capacidades, actitudes y estrategias que debe tener un docente para actuar y gestionar en situaciones específicas y así facilitar el aprendizaje. La intención es que alcancen mayores niveles de aprendizaje en los procesos de memoria e innovación y que sea permanente. ¿Qué ventajas tiene el uso de la tecnología en la formación médica? Pues la flexibilidad del tiempo y lo hemos visto entre todos, entonces podemos acordar citas, horarios y puede ser presencial mediado por la tecnología, nos permite que podamos atender pacientes con mayor calidad y no estar corriendo para estas citas obligatorias. Ofrece una oportunidad al error porque pues el trabajar bajo presión es obligatorio para los médicos, pero pues puede uno aprender a acostumbrarse y ahí en las tecnologías también nos hablan de los laboratorios de simulación para especialidades quirúrgicas como para cirugía o para semiología, por ejemplo, y el tener acceso a las clases de manera constante.
en la nube durante 24 horas, porque estas van a quedar grabadas y pueden hacer recorderis y uso de ellas. Tiene unas desventajas y de pronto es el déficit de las herramientas tecnológicas que puedan tener tanto el docente como el estudiante. Entonces puede ir desde la velocidad del internet, desde el acceso al servicio de energía que se vaya preciso ese día en el edificio donde está recibiendo la clase. Para todos, pues como nos pasa acá, las distracciones, muy probablemente todos vamos a tener distracciones digitales, va a estar las redes sociales ahí siempre compitiendo contra nosotros, y pues debe tener un hábito de estudio muy juicioso, porque o si no, esto va a ser perjudicial, no se va a despertar a la clase, no va a cumplir con las citas con los tutores, o de repente pues se puede quedar dormido en el caso clínico. Esto para hablarles de todo cómo podemos usar las redes sociales, y que cada vez los médicos a partir de la pandemia hemos cogido esta oportunidad para traerlas, y las podemos traer como fuentes de datos. Podemos utilizarla como una plataforma para capturar pacientes, consultas en los centros particulares, o las grandes instituciones ya tienen perfiles en las redes sociales grandes. Y pues para carácter individual, también podemos difundir información, buscar conocimiento ahí y promocionar, como nosotros lo hicimos, nuestros congresos y seminarios. Estas comunidades permiten compartir en general y contribuir el conocimiento. Es lo que nos han hablado desde hace muchos años en la facultad y en el posgrado, es de dejar la huella digital, y que nos han invitado a todos para mantenernos al día en esto. Recalcarles que el aprendizaje online o basado en las tecnologías es una opción y es muy utilizada en la educación superior. Es revolucionario y está demostrando que puede ser tan eficiente como el aprendizaje presencial, y en nuestro método mixto yo creo que nos ha dado buenas opciones. Para llevar, pienso que hemos estado haciendo cosas simplemente porque las hacemos así, porque no queremos cambiar de contexto, pero debemos reflexionar porque podemos hacerlas de otra manera, como nos lo demostró la pandemia. ¿Será que no las habíamos hecho antes o no las habíamos podido hacer? De pronto en la facultad y en la unidad ya desde años atrás habíamos tratado de involucrar algunas cosas tecnológicas, pero la fortaleza nos la dio la pandemia. Para hablar de educación tiene que ir acompañada de innovación, y se debe evitar que en una nueva crisis, porque no sabemos cuándo nos vuelva a pasar esto, nos coja desprevenidos. Necesitamos una transformación permanente de las prácticas académicas médicas, tanto de pregrado como de posgrado. Queremos que no solo aprendan medicina, sino que sean felices, como esa definición de educación que les hablé al principio, porque esto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, y se tiene la necesidad de implementar nuevos modelos educativos que prioricen el nivel primario, la telesalud, la epidemiología, y siempre estaremos dispuestos a escucharlos, porque ustedes aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Gómez, por la excelente presentación. Ahorita siguen unas palabras del comité organizador, después un video y finalizaremos con las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, estamos muy felices de tenerlos acá. Les agradecemos mucho su participación. Realmente, pues, el objetivo del simposio era llevar a la persona con COVID más allá de lo clínico, y por eso quisimos mostrar desde toda la transición, la persona en la pandemia, en hospitalización, la parte emocional, cognitiva, posteriormente la rehabilitación, y no olvidando la reintegración en la comunidad, y pues como el doctor Gómez lo resaltaba, la importancia de la educación. Sin antes, pues digamos que lo más importante que queremos ahorita mostrarles es un video dedicado a todos los pacientes que hemos tenido.
Agradecemos a las terapeutas que nos ayudaron con todos los videos de Hospital Día y que realmente esto no hubiera sido tampoco posible pues sin ellas. Quiero agradecer al comité organizador, en quienes están el doctor Samir, está Valentina, está Eli, está también la doctora Sandra Castelblanco y también pues a los residentes, pues sin ellos no hubiera sido posible todo lo que hemos hecho y también a los egresados de geriatría, al doctor Carlos Cano, a todos los ponentes invitados y también, pues por último, resaltar al doctor Diego Chavarro, quien fue pues quien nos organizó y pues quien nos motivó. Ustedes ya lo conocen y pues que realmente esto también es gracias a él. Entonces pues les pido por favor un aplauso para todos los que hicieron posible este evento.